Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país será posible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Buenas noches y bienvenidos al primer programa del año. Damos inicio a este espacio, el ritual que repetimos todos los martes a las 21 por la querida Radio Rebelde y que se replica los miércoles de 14 a 16 por radiopopul.ar en el espacio de Pelusa y los viernes a las 14 por radiotv.ar La Reconquista. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, un programa del Proyecto Cultural Maíz con la humilde pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos, aunque sea un poquitito, con miguitas. Un proyecto colectivo que producimos los compañeros Roberto Paiva, Susi Santiago, Zulma Gómez, Keila Hamra, Rafael Solano, Mary López, Mónica Evangelisti, Ariel Testori, Silvio Benítez y bueno, quien está abusando del micrófono, Ricardo Pon. Con la colaboración de compañeros y oyentes que aportan sus temas de interés sociocultural, político e histórico de los pueblos latinos, afro-indoamericanos de la patria grande. Salimos al aire cada uno desde su propio espacio, gracias al profesionalismo de nuestra operadora técnica, Dayana Itatí Álvarez, que se encuentra ella sí en los estudios de La Rebelde. Para comunicarse con nuestro programa, llamar o whatsappear al 11-2690-8496. Saludamos hoy al colectivo juvenil del Proyecto Cultural Maíz, que sale al aire por esta misma emisora los lunes con su programa Raíces y Semillas. Nuestros invitados de hoy serán Juan Oliva, a quien ya veo en pantalla, del Tambo La Resistencia en Rosario, provincia de Santa Fe, y Marcelo Calógero de la Patagonia, de la Patagonia Argentina, cuyo tema será las Islas Malvinas Argentinas, tierra de paz, como él la llama. Y bueno, hoy recordamos, cómo no, un 3 de enero de 1833, cuando se producía la primera invasión inglesa al territorio de Malvinas, hace ya 190 años. Y bueno, y más que nunca saludamos a la República de Cuba en el 64º aniversario de su revolución. Y vamos a pedirle a Dayana Itatí que nos mande el saludo a Cuba y después nuestra cortina. Así largamos luego con Juan. Por favor, Dayana. Díganme lo que me digan en el tono más urbano. No hay nada que discutir, yo sigo siendo cubano. Que un pueblo como este merece un lugar en la historia, un lugar en la gloria. Que un pueblo como este merece la victoria. Patria o muerte, venceremos. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Y ahora el pueblo que se alza en
Hola, buenas noches a compañeros, toda la audiencia. Hoy tenemos el gustazo de presentar a Juan Oliva. Juan Oliva es de Ciudad Futura, un movimiento de aquí de Rosario, y él nos va a hablar de un emprendimiento que nos tiene a todos copados, fascinados. El tambo La Resistencia. Juan, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Buenas noches para Perfectamente, todos. Juan. Perfectamente. Presentate, por favor. Dale. Bueno, antes que nada, un saludo acá desde Tierra Rosarina para todos y todas los oyentes de Radio Rebelde. Mi nombre es Juan, soy compañero del Tambo La Resistencia, es una cooperativa de trabajo acá en la ciudad de Rosario. Somos una unidad productiva de Ciudad Futura, un proyecto configurativo. Así se piensan las cooperativas, por lo menos desde el espacio político de Ciudad Futura. Y somos una cooperativa de la industria láctea. Tenemos un tambo y enfrente de nuestro tambo una fábrica. Entonces, todos los compañeros de la cooperativa ordeñamos, cruzamos nuestra leche, la producimos y la vendemos. Eso es como en resumen lo que hoy es el Tambo La Resistencia, nuestra cooperativa de trabajo. Así que con esto doy el inicio a la conversación. Sí, me interesa mucho que expliques cómo se inicia el Tambo La Resistencia, la historia, que es muy interesante. Bueno, dale. Yo no estoy desde los inicios, pero sí conozco la historia, por supuesto, por ser parte de la cooperativa. El tambo nace de la lucha por la defensa de la tierra, del sueño de que la tierra es para quien la trabaja. En la ciudad de Rosario, en el 2013, se logra sancionar un decreto que es la prohibición de construcción de barrios privados y country en todo lo que es zona Rosario. Y a partir de ahí empieza una lucha no solo del tambo, sino de las 300 familias, más de 300 familias que forman parte de Nuevo Alberdi. El tambo está ubicado en Nuevo Alberdi, que es la zona noroeste de la ciudad de Rosario, que es la última zona por urbanizar de esta ciudad. Y a partir de esa sanción nace una lucha donde el tambo encabeza esa defensa, pero no solamente para el tambo, sino para todas las familias. El tambo existe hace más de 35 años. Como decía antes, nace por esta lucha de la defensa de la tierra. Nosotros conocemos a Oscar, que es el tambero histórico, cuando en ese momento éramos Giros junto a Movimiento 26 acá en la ciudad de Rosario dan origen a Ciudad Futura, que es nuestro actual movimiento político. Nos conocemos con Oscar, no solo por la defensa de la tierra, sino también por las inundaciones que surgían en Nuevo Alberdi. Y desde ese entonces dijimos que no solamente teníamos que defender la tierra de quienes las habitan y quienes la trabajan, sino que teníamos que demostrarle que ante las corridas y los negocios inmobiliarios que suceden tanto acá como en todo el país, se pueden pensar otras maneras de producir, otras maneras de convivir, otras maneras donde ganemos todos. Y así nace el Tambo La Resistencia, agregándole valor de origen al producto, porque como sabrán acá en la ciudad de Rosario, bueno, si no saben se los comento ahora, el tambo es el último tambo de la ciudad de Rosario. Todo lo que son tambos en nuestra ciudad dejaron de existir, por bueno, como el avance del monopolio de la industria láctea va fundiendo todos estos tambos. Nace desde esa lucha y bueno, en ese entonces decidimos conformar una cooperativa en donde podamos empezar a darle valor de origen a la leche y demostremos que hay maneras de pensar los lugares desde otro costado. Así nace la resistencia. Juan, bien. Yo estuve buscando un poco la historia de la resistencia. Sé que hubo muchas luchas. Sí. Sé que hubo en algún momento apoyo artístico y hubo una toma. ¿Nos podés contar algo de esa historia? Sí, bien. Antes, perdón, no quiero interrumpirte. Lo tengo ya en pantalla a Marcelo Colágero, el otro invitado, al que invito a participar cuando guste. En la segunda parte del programa ya encaramos con su tema, pero le invito a participar, que no se quede en silencio. Juan, contanos un poquito de la historia del tambo. Sí, es decir, de la lucha de la resistencia y qué sucedió. Como te contaba antes, en el 2013 se logra sancionar este decreto en donde ya no se pueden construir más en Rosario ni barrios privados, ni countries, ni nada de este estilo, y comienza una lucha por
por darle a Oscar y al lugar donde hoy está el tambo lo que se merece, que es que no nos quieran básicamente desalojar día tras día. Se logran desde ese entonces hasta el 2021 instancias en donde frente a la justicia y frente a las inmobiliarias se dan luchas constantes en donde nos han querido desalojar, en donde tenemos muchas fotos que después podemos compartir de toda la ciudad de Rosario defendiendo a la resistencia, dejando de lado banderas políticas, todas las organizaciones sociales participando de esto, porque no era solamente la defensa de una unidad productiva, sino que básicamente era cómo pensamos esas últimas zonas por urbanizar de nuestra ciudad. No es solamente el tambo como cooperativa proyectándose a futuro, sino es darle otra proyección y futuro a las ciudades. En donde hoy está el tambo podría haber una pileta para una familia, en donde hoy están 300 familias podría ser un country privado para 10 familias, y el tambo nace desde esa lucha. Durante este año hubo más de 4 o 5 instancias en donde estuvimos acampando y resistiendo el desalojo, hasta que por suerte y dentro del marco de la urbanización de Nuevo Alberdi, que es más un proyecto que viene desde Nación, desde todo lo que es la urbanización de barrios populares, que se da con la ley de Renavab que se sanciona en el 2017. A partir de esa lucha y en el año pasado pudimos por fin ponerle título a nuestras tierras y empezar a pensar ese sueño colectivo que queremos, no solo para la resistencia, sino para las últimas zonas por urbanizar de la ciudad de Rosario. Yo te iba a preguntar, Juan. Perdón. Sí. Perdón, hago una sola preguntita. Sí. ¿La cooperativa trabaja con partidos políticos en determinadas acciones que tengan y demás, o siempre trabajan de manera individual? La cooperativa es un proyecto prefigurativo de Ciudad Futura, en la ciudad de Rosario. Ah, perfecto. No obstante, nuestra lucha no es solamente por una bandera política, sino por la soberanía alimentaria. Desde nuestra cooperativa queremos demostrar que se pueden producir de una manera donde se tenga en cuenta el medio ambiente, donde se tengan en cuenta los derechos de los trabajadores y también el derecho del consumidor de pagar por un producto lo que vale y saber con qué se produce. ¿Cuántas hectáreas tiene el tambo y cuánta superficie ocupa la fábrica láctea, la usina láctea? Nuestro tambo, donde hoy nuestras vacas pastan de manera libre, salen por fuera del tambo a pastar. Nuestro tambo tiene 7 hectáreas, o sea, donde los animales descansan, donde tenemos el tambo, donde tenemos, al ser una cooperativa también tenemos containers habitacionales. Cuando arranca esta lucha por la defensa de la tierra, y también teniendo en cuenta la desproporción que había en Rosario en cuanto a la vivienda y la cantidad de personas que habitaban la ciudad, decidimos en su momento instalar 2 containers donde compañeros y compañeras decidieron vivir, no solo para bancar la lucha por la resistencia, sino también para demostrar que se podía pensar las ciudades de otra manera, y esto es a través de los containers marítimos, de manera habitacional. Tenemos 2 containers, o sea que también están esos 2 containers dentro de estas 7 hectáreas, y la fábrica está en el terreno de Pochín, que es un vecino histórico de Nuevo Alberdi, que es una de las pocas personas que la movida inmobiliaria no le quitó su título de propiedad. Entonces nosotros, para producir alimentos y por regulación de ASAL, que es el ente que regula toda la manipulación acá de los alimentos en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, tenemos que tener un lugar donde se produzca de manera legal y con un título propietario. Entonces producimos enfrente del tambo, la fábrica está enfrente del tambo, en el terreno de uno de los vecinos, y todos los días se cruza esa leche para producir desde el tambo la fábrica. ¿Y qué superficie tienen para la fábrica? No sabría decirte con exactitud más o menos la cantidad de superficie, porque el terreno que nos presta Pochín, que nos alquila Pochín en realidad, es un terreno muy chico. La fábrica que logramos montar en su momento cuando decidimos de agregarle valor de origen al producto es muy chico y es lo que nos dio, fue todo muy a pulmón y autogestión, pero no llega a ser una hectárea la fábrica, mucho menos. Bien. Vos sabés que ahora que comentás esto del carácter orgánico del tambo, yo estuve buscando un poquito, investigando un poquito en el tema. Me gustaría hacerles escuchar un audio de un par de minutos para que la gente, los oyentes y nosotros mismos que no estamos mucho en el tema, y a mí me asombró escucharlo, entiendan cómo funciona un tambo orgánico y después nos cuentes vos cuánto de esto que este hombre cuenta como ideal pueden cumplir. ¿Te parece? ¿Lo escuchamos? Dale. Somos 3 socios
los que conformamos el Tambo La Esmeralda, vinculados hace casi 40 años a la actividad tambera. Siempre tuvimos tambos convencionales, muy cercanos a centros urbanos. Eso hizo que cada vez tuviéramos más conciencia ambiental del impacto de la actividad. Por eso pensamos que teníamos que hacer un cambio hacia el futuro. Los tratamientos veterinarios son personalizados, animal por animal, y están restringidos. También en algunos casos se hacen tratamientos con productos naturales y homeopáticos. Tenemos varios objetivos. Uno es que somos un sistema de producción natural. Para eso entendemos que nuestros animales pastorean libremente durante todo el año en el campo. No se someten los animales a ninguna situación de estrés. Se trata de tener los animales en el mayor confort, buenas aguadas, buenos caminos, sombra. Al tener el 100% de nuestro campo con praderas, preservamos el medio ambiente. Esa masa vegetal viviente hace que absorba dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Los 3 tambos dan a los humedales del río Luján, el cual preservamos porque hacen al equilibrio global del ecosistema. Que en los planteos orgánicos no se puede utilizar ningún tipo de agroquímico de síntesis, no se pueden utilizar hormonas, organismos modificados genéticamente. Todas nuestras vacas se nutren de pasturas y alimentos orgánicos. De esta manera nos sumamos al compromiso sustentable de Nido. ¿Es así? ¿Es tal cual? ¿Así funciona o es marketing? Estás muteado, Juan. Ahora sí se me escucha. Perfecto. La realidad es que yo puedo contarles de cómo funciona nuestro tambo. Ya después cómo los demás cuentan su experiencia es algo donde no puedo decirles si es verdad o no. Sí, ninguna duda, digo, pero ¿es la tendencia, sí? ¿A eso se apunta? Sí. Mirá, la realidad es que nosotros tenemos en nuestra cooperativa, en nuestro tambo, el animal es fundamental. Es una de las primeras cosas en las que nosotros pensamos, tanto desde la alimentación, como les contaba antes con el pasteo al natural, o sea, nuestras vacas salen todo el día a pastar por fuera del tambo, como también con el cuidado. Y el cuidado parte también de la cantidad de explotación que hay respecto a la vaca en cuanto a litros de leche. Nosotros tenemos un promedio de litros de leche que son menos de la mitad de lo que son los tambos tradicionales y mucho más grandes. Por ende, nuestra vaca no vive 4 años. Nosotros tenemos hoy vacas de 12 años que están hasta jubiladas, que es lo que nosotros le decimos, que ya no dan leche, pero son parte de nuestros animales. La familia. Claro, no solo tenemos 350 vacas, que no son todas lecheras, por supuesto, entre terneros, vaquillonas y demás, sino que tenemos 9 caballos, tenemos 4 ovejas, tenemos 11 perros, gallinas ni hablar. Estamos en un lugar donde el animal es una de las primeras cosas en la que día a día pensamos cómo mejorar su vida. También en cuanto a lo que es alimentación, y nosotros hasta no poder tener nuestra propia alimentación, producir nuestra propia alimentación, que eso se va a dar dentro de la urbanización y dentro del campo que proyectamos a futuro, es muy difícil poder determinar de dónde viene ese alimento y qué son los productos con los que se genera ese alimento. Sí, la realidad es que nosotros tenemos un vínculo de muchos años con quienes producen los alimentos, entonces hay una confianza absoluta de cómo se produce. Leila, querías hacer una pregunta. Quería preguntarte ¿cuánta gente trabaja en el tambo y qué alcance tiene el producto? ¿A qué sectores llega y cómo lo ven? ¿Qué registro tienen de todo eso y el nivel de aceptación y todo ese tipo de cosas? Bien, bueno, ahí hay un dato. Acá Susi puede contar qué ricos son los quesos. Tengo la suerte de charlar semana a semana con Susi para que hacerle llegar nuestros quesos. Hay un dato que ahí se me escapaba en cuanto a lo que es el cuidado animal, y también para nosotros es re importante remarcar esto. La leche nosotros no le sacamos nada. Por eso nuestros quesos también son tan sabrosos. No se desgrasan, no se desnatan, se producen. No se le agrega nada artificial. Entonces también en el producto que brindamos para nuestros socios hay una seguridad de la calidad del alimento y de lo no modificado de eso. Hoy la cooperativa somos 11 trabajadores y trabajadoras.
Tenemos paridad de género, tenemos un promedio de edad de 30 años y hoy llegamos a 1.200 familias en Rosario. Tenemos una producción diaria de 1.000 litros. Para que se den una idea, con 1.000 litros se producen 100 kilos de queso, es decir, que vos necesitas 10 litros de leche para producir 1 kilo de queso. Y funcionamos a través de un sistema de socio tambero, socio y socia tambera, del cual Susi es parte, en donde no se abona ninguna cuota extra, sino que se pide el compromiso de, al tener un stock reducido, poder comprometerse a retirar ese producto, entendiendo todo el sacrificio que hay detrás de manera cooperativa para llegar con ese producto final. Son quesos excelentes, Reggianito, Gouda, cremoso, proboletas, saborizados con pimienta, con ají molido, con provenzal, hacen un dulce de leche, el dulce de leche violentamente dulce, que es delicioso. Y realmente la gente que empieza a consumir quesos de la Resistencia no deja de hacerlo. Venga, no deja de hacerlo. Tus inquietudes. Sí, quería hacer una pregunta que quizá no es la más amigable, pero necesito preguntarlo también para desasnarme yo, porque probablemente no tengo el conocimiento. Entiendo que para la producción de leche de las vacas está muy ligado como a un proceso de reproducción continua. Digo, la vaca da leche porque o está fertilizada o tuvo un ternero y demás, ¿no? Entiendo que se la debe continuar manteniendo en un estado constante como de maternidad, no sé cómo se dice, ¿no? En ese sentido, ¿cómo manejan, digamos, de una manera amable ambientalmente, digamos, y de cuidado con los animales, cómo manejan esa situación? Sí, la realidad es que nosotros no tenemos fertilización asistida, por ende es un proceso más natural. Después también justo Roberto antes hacía una pregunta que la puedo asociar, que es, la relación vínculo animal con animal. La realidad es que también el vínculo de las vacas con el medio ambiente, para que no sea una cuestión de contaminación, es la cantidad de metros cuadrados que ubica cada una en un territorio. Nosotros hoy tenemos... Pero ¿cómo hacen que la vaca esté constantemente dando leche? Esa es mi pregunta. Se reproduce de manera natural. Hay vacas que quizás un año no dan leche y están dentro de los rodeos, y hay vacas que sí. También hay una cuestión del físico de la vaca, si está si se alza, digamos, si quiere reproducir, son cuestiones más naturales. Generalmente, claro, hay como un circuito en el que se compensa a aquellas vacas que van teniendo crías y aquellas que no, naturalmente, digamos. Sí, la vaca tiene un proceso de crianza dentro de su panza de 9 meses, similar a la cantidad de meses de una mujer, digamos. Entonces son esos 9 meses donde básicamente se la alimenta para cuando llegue el momento de parir esté en mejores condiciones. Pero eso no se da de una manera, por lo menos en nuestro tambo, y ya que no hay fertilización asistida, no se da de una manera rutinaria, digamos. No hay un trabajo intensivo. Exactamente. Lo dejan como criterio natural. Sí, no hay, es todo criterio natural. ¿Y cómo es la relación laboral entre los compañeros que participan? ¿Cómo, perdón? No se escuchó. ¿Cómo es la relación laboral entre los compañeros que participan? Yo no sé si lo dijiste y me lo perdí, porque sabes que mientras estamos hablando, yo estoy atento a quien levanta la mano, además estoy en contacto con la operadora técnica para pedirle los audios, así que a veces me pierdo un poco. Y digo, y disculpen si hago una pregunta que ya se habló, pero digo, ¿cómo es la relación? ¿Son empleados? ¿Son socios? ¿Son tipo cooperativa? Es una cooperativa de trabajo, Ricardo. Somos 11 compañeros y compañeras que somos socios de la cooperativa. Tenemos un esquema organizado en donde tenemos rotación de tareas y de horarios para que nadie sea indispensable en el funcionamiento de la misma. Tenemos una formación tanto en tambo como en fábrica, primero para que nadie sea indispensable en ninguna de las dos tareas, y también para una cuestión de rotación, para que todos tengamos la misma cantidad de francos, para que todos tengamos las mismas horas trabajadas. Y también la realidad es que al pasar tanto tiempo juntos y dormir en nuestro lugar de trabajo como tarea y responsabilidad de estar al cuidado de los animales, que también lo hacemos nosotros, se va formando una familia. La realidad, somos una familia que día a día le ponemos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche todo nuestro
nuestro sacrificio para que las cosas funcionen. Cuando estamos bien, y cuando estamos mal, estamos todos mal. Acá no hay una cuestión de jefes, no hay una cuestión de categorías, simplemente la predisposición y sacrificio de trabajar con responsabilidad, con cuidado y con mucho amor. Lo que nos caracteriza es el amor. Y me parece muy clave resaltar esto, porque a base de eso es muy sacrificado levantarse todos los días 5 de la mañana con frío, con calor, y lo hacemos con mucho compromiso y mucho amor. Doy fe, Ricardo y oyentes, realmente ir a buscar los quesos, cuando uno los encarga, el trato es tan amoroso de cualquiera de los integrantes de la cooperativa, es tan amoroso con uno, a mí que me vienen conociendo porque hace años que compro, como con cualquier persona. Es un trato humano, amable, realmente esperanzador, por un lado. Por otro lado, los quesos son riquísimos. Y por otro lado, Juan está a esta hora con nosotros porque en este momento se está realizando la asamblea de la cooperativa, que empieza a las 9 de la noche y vaya a saber a qué hora termina. Aún con todos, con los que mañana a las 5 de la mañana tienen que estar en el tambo trabajando. Sabes que yo conozco un poquito de ese régimen de trabajo. Parte de mi clandestinidad la pasé en un lugar del interior, y tenía vaca. Tenía vaca, ordeñaba, tenía chiva, tenía ovejas. Así que conozco un poco la vida de campo, sé lo que es levantarse a la mañana distraído y pisar la bosta, ¿no? Así que uno ya tiene un poquito la experiencia y es sacrificado, muy sacrificado. Haga frío, llueva, es muy duro y es a la vez muy gratificante. Imagino que sí. Es un trabajo de militancia, no hay dudas de eso. Bueno, en el caso de ellos, claro, porque el origen de la resistencia es ese, ¿no? Y la pregunta es un trabajo de militancia, maravilloso trabajo de militancia, esperanzador. Así como cuando hablamos con Sebastián Antonio y veíamos todo el trabajo que se lleva en el armado de un proyecto, eso es lo que tiene Ciudad Futura. Cuando tiene un proyecto es como un sabueso con el huesito, no lo larga. ¿No es cierto, Juan? Sí, lo siguen y lo continúan y no pierden un paso en el camino que se han trazado. Hablar, como comentaba antes, no es solo una militancia política, es por la soberanía alimentaria, es para que a nuestros socios les llegue un producto que se sabe dónde se produce, es una militancia hacia el medio ambiente. Entendemos lo difícil que es el mundo de la industria láctea y los tambos y el cuidado animal. Ojalá algún momento llegue en este mundo una convivencia plena entre todas las especies que lo habitan. Mientras tanto, también es una militancia hacia el cuidado animal y también es una militancia hacia la economía popular y las economías de unidades productivas chicas, de mediana escala, que intentan hacer día a día las cosas de otra manera. Y esa es la militancia que nos caracteriza como partido político y también como unidad productiva. Eso es política también, Juan, para nosotros, es política social, es muy importante. Y me interesa saber, si tenés para contarnos, qué tienen en futuro, qué tienen en mente proyectar en futuro. ¿Cómo es el crecimiento? Y bueno, después de tu respuesta, Juan, te pido que hagamos un espacio a Roberto, así sí, dale. Que está pidiendo palabra. Cuando ustedes quieran. Lo van a poder comprobar cuando prueben los quesos, que realmente son ricos. Y la proyección es primero diaria. Para nosotros no está fácil hoy la situación, tampoco el espíritu y modelo cooperativista, no es para nada fácil. La proyección está dentro de un marco que no es solamente del tambo, sino, como contaba antes, de la urbanización de Nuevo Alberdi, que es uno de los 112 barrios populares que hay en Rosario. Y las proyecciones del tambo es poder tener una fábrica que produzca 7.000 litros diarios, con la misma cantidad de vacas que tenemos ahora, reactivando todo el cordón industrial lácteo de Santa Fe, y por lo menos de Rosario y cercanías, poder trabajar de esa manera, pagarle al tambero lo que corresponde por el litro de leche, y no lo que hacen las industrias lácteas de fundir estos tambos, y tener una fábrica de 7.000 litros donde podamos llegar realmente a toda la mesa de los rosarinos. Entendemos que hoy nuestra escala no nos permite eso,
pero la proyección, el sueño y la esperanza están depositados en eso. Dale, Roberto. Está muteado, Roberto. Sí, no sé si está hablando. Bueno, el nombre Ciudad Futura indudablemente uno lo asocia a proyectos, ¿no? A planes. ¿Por qué ciudad si son tan del campo? Porque el campo también forma parte de la ciudad. No, nuestro nombre nace de un libro de Gramsci, ¿no es cierto? Que seguramente lo habrán leído, lo tendrán. Y como vos decías, o como les contaba al principio, el tambo, así como los 7 u 8 proyectos que tiene Ciudad Futura de manera prefigurativa y de gestión social, son maneras que tenemos de demostrar antes de ser gobierno que las cosas se pueden hacer de otra manera y que funcionan, y que se sostienen y que se proyectan en el tiempo. Entonces también que el tambo sea una unidad productiva y un proyecto de Ciudad Futura demuestra que también puede ser dentro del propio partido político una estructura independiente y autogestiva. A nosotros no nos paga Ciudad Futura, nosotros somos trabajadores que día a día dentro del marco político de Ciudad Futura nos ganamos nuestro trabajo. Y eso también está muy interesante poder remarcarlo y resaltarlo. Somos un proyecto independiente. Ciudad Futura nos da el origen, nos da la lucha constante codo a codo y día a día, y somos parte de ese sueño colectivo de no solo ser el campo, sino poder formar parte de una ciudad. Y que, nada, también los tambos desaparecieron. Y ser el último tambo de la ciudad de Rosario también es algo muy interesante. ¿Hoy son el último tambo de la ciudad de Rosario? Así es, el último. Es terrible. Hace 4 o 5 años estaba este tema en boga, no se escuchaba por todos lados, y luego desapareció. ¿Desapareció con los tambos? Exactamente. ¿Por qué no decir el primero? Claro, el primero de la Ciudad Futura, muy bien, Zulma. La que participaba era Zulma Valentina Gómez, antes que Aila Jambra, Susi Santiago, que trajo a Juan Oliva invitado. Lo tengo ahí a Marcelo Calógero, que después va a participar, que lo invito a que participe cuando guste. ¿Sabes que yo buscando un poco la historia de la resistencia, encontré que en algún momento, cuando ustedes, imagino que resistían la desocupación, hubo actos masivos, hubo cortes de ruta, y hubo artistas muy populares, muy conocidos que fueron a cantar. Así que los invito a escuchar un tema de Van der Mole, que lo interpreta allí mismo, en el acto de resistencia del tambo. Por favor, Dayana. La mirada y quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo todos los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que desea. Y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores y alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en
ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Señor. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Marcelo, tenés la palabra. Gracias, buenas noches a todas, a todos. Saludos a toda la patria grande. Voy primero con las preguntas de Juan para liberarlo. La primera era, bueno, en cuanto a los niveles de producción, si tenían, digamos, el suficiente excedente como para pensar en comercializar en otros lugares del país. Y la segunda, bueno, me llamó la atención, calculo que debe ser una constante que se debe repetir en otros lugares del país también, esta lucha de espacios, de territorios que en algún momento estaban destinados a la producción, y luego los diferentes avances. En este caso ahora estoy pensando, por inmediata hasta hacer el paralelismo con la zona de Neuquén capital, ese triángulo, la puntita del triángulo de la provincia, que nació hace más de un siglo como colonia agrícola, y bueno, hoy tiene el desafío ante el crecimiento vertiginoso urbano, obviamente pierde tierra. De hecho hay ahí un proyecto muy polémico en el deliberante, porque incluye además algo así como un tercio del ejido de la ciudad, para que nos demos cuenta, justamente de tierras productivas. Y por otro lado, obviamente, ahí aparecería la presión inmobiliaria, pero también sobre todo la relación en cuanto a la producción en nuestra zona de lo que comúnmente se le llama en la jerga petróleo, pero en realidad es gas, petróleo y minería. Es decir, que por una cuestión de rentabilidad, el agro no puede competir contra ese tipo de producción, lo cual plantea, entre otras, varios temas que esta zona, en la cual obviamente producir por una cuestión climática en la Patagonia es más difícil, se ve en la necesidad de traer todo o casi todo de afuera, cuando por ello lo razonable sería justamente que se produzca acá mismo, ¿no? Pero bueno, seguramente no pasa acá solamente, pasar en más de un lugar del país. Así que bueno, era eso, esas dos, el comentario y la pregunta, Juan. Bueno, contesto primero ahí el comentario. Coincido completamente con lo que decís, Marcelo, un gusto antes que nada. Todo lo que es la cuenca láctea de Santa Fe, básicamente, hace mucho tiempo que empezó a desaparecer, más en lo que es el rubro tambo. Al tambero nunca se le pagó lo que corresponde, el litro de leche. No sé si tienen referencia de cuánto vale un litro de leche en el supermercado. Nosotros la realidad es que lo vendemos a más allá de que producimos la totalidad de nuestros litros de leche, al estar ubicados en zona rural de Nueva Alberdi y muy cerca de muchas familias, mucha gente viene a comprarnos leche y el litro cuesta 120 pesos. O sea que la diferencia entre esos 120 pesos y lo que vale en una góndola de supermercado es toda una especulación de estas grandes industrias. Y al
a raíz de no pagarle lo que le corresponde al tambero, es una cuestión de meses simplemente para que el proyecto Tambo deje de ser rentable. Porque se paga más de 3 meses, muchas veces no se paga con plata, si la leche no está en condiciones, tiene acidez o tiene medicamentos, se le descuenta muchísimo. Entonces, de un momento para el otro, el Tambo deja de ser una unidad rentable y así desaparece. Así que bueno, me uno a eso que decía Marcelo de cómo funcionaba todo esto. Y respecto a si llegábamos a otros puntos del país, hoy la realidad es que nuestra producción está casi en su totalidad ubicada en la ciudad de Rosario, pero tenemos vínculos con más de 6 ciudades de acá de la provincia de Santa Fe, también más por una cuestión de vínculo político y del desarrollo del instrumento en esas localidades. Y estamos, por supuesto, esperando este crecimiento de leche y de volumen para poder llegar a otros lugares del país. Roberto, ¿estás allí? No, Roberto nos tiene castigado, me parece, porque nos pide la palabra pero después no aparece, ¿viste? Debe estar haciendo algo. Yo no recuerdo qué hicimos para tratarte así y que nos respondas de esta manera, Roberto. Está en Uruguay. Está en Uruguay, claro, es eso. Y está en una reunión. Tiene la influencia de la gente del este, no se junta con lo popular y nacional. Mientras esperamos a Roberto, si me deja Ricardo meter un bocadillo lácteo. Sí. No, bueno, que bueno, ojalá que justamente esto se pueda pensar en que tengan un volumen como para pensar en mercados más lejanos, ¿no? Y lo que vos planteabas respecto a la leche es exactamente lo mismo que le sucede acá al productor frutícola. Hace no demasiados días fui a la verdulería a comprar un kilo de manzana, creo que me dijeron 600 pesos, y yo, después que me repuse del infarto, pensé, bueno, a ver cuánto se le paga esos 600 pesos al productor de la zona, que le pasa lo mismo, es decir, el frigorífico le paga cuando quiere. Largo tema, ¿no? Ya sabemos cómo es. Obviamente, la intermediación. Los 120 que vende Juan al público seguramente serían 60 o 70 si se lo vendiera a cualquier usina láctea. Jamás te pagarían ese precio. Ahora, la pregunta es, ¿los tambos desaparecieron o los compraron las usinas? Los hicieron desaparecer. Porque digo, ¿de dónde sale la leche que consumimos? Y es autoproducida, digamos. Van logrando que esos tambos desaparezcan para que les tengan que vender la leche directamente a ellos y bajo sus condiciones. Muchas veces cuando esos proyectos dejan de ser rentables, la mayoría de las grandes industrias acá en la provincia de Santa Fe tienen sus propias fuentes lecheras, sus propias vacas. Ahí es donde nace el abuso hacia el animal también, ¿no es cierto? Desde la cantidad de espacio que tiene cada animal, la cantidad de litros que dan diario, la cantidad de ordeñes, la reproducción no natural. La cantidad de antibióticos, la cantidad de cosas químicas, la cantidad de hormonas, la diferencia de una calidad de leche como la que produce la Resistencia a como la que producen las usinas lácteas, las grandes usinas lácteas. Ese es el cambio, esa es la diferencia, ¿no? Sí, yo pensaba, ya que lo mencionabas a Gramsci hace un ratito, qué difícil debe ser, como partiendo de ser un espacio contrahegemónico, empezar a pensar y generar una estructura que sea muchísimo más amplia sin perder, digamos, esa lógica anti-establishment, digamos. Es que la sociedad lo acompaña. El proyecto de Ciudad Futura es un proyecto realmente interesante. Creo que acá hablamos en un momento de ciudades sin miedo, ¿no? Donde ellos plantean qué diferente puede ser la administración de una ciudad si es administrada desde abajo, desde los pueblos, desde la ciudad. Considero que es un doble valor, lo digo como en términos positivos, ¿no? El poder proyectarse en un crecimiento proponiendo algo tan alternativo al status quo. Sí. Es por eso que siguen estando tanto Karen Tepp como Roberto Monteverde como concejales de la ciudad. ¿Desde cuántos años hace que están y que son reelegidos, Juan?
Y lo que les comentaba de la ley del ya basta, del decreto del ya basta, que es lo que prohíbe la construcción en barrios privados acá en Rosario, en el 2013 y todavía no éramos gobierno, no formamos parte de las instituciones, digo. Nosotros recién en el 2015 dimos el batacazo, que logramos meter 3 concejales en nuestra primera elección y desde entonces estamos siendo reelegidos por la sociedad, por nuestra gente. Bien, es importante que es eso, ¿no? Sí, actualmente también tenemos una diputada acá en la provincia de Santa Fe, entonces también tenemos una banca desde la provincia y es el laburo y el reconocimiento a lo que decía Keila también desde abajo, de manera transparente y siendo honestos con nuestra historia y con la actualidad. Bien, Juan, te dejamos en libertad si te parece, porque sé que estás pendiente de la asamblea y tenés que participar. Y tendrás que rendir el informe de las preguntas que te hicimos. Che, mirá, de la radio. No me pusieron en aprieto, felizmente. Espero haber estado a la altura. Es la primera vez que salgo en una radio, así que espero que haya salido todo bien. Tienen nuestras redes por si quieren hacernos consultas. Ojalá podamos en algún momento hacerles llegar nuestros productos. Seguramente lo vamos a hacer. Y cualquier duda a disposición, pueden venirse para Rosario. Todos nuestros espacios son bien común de toda la sociedad y de toda la provincia y del país, así que lo pueden conocer cuando quieran, lo organizamos y se vienen. Juan, yo viajo a Chile con los compañeros y voy a llevar quesos de la Resistencia para que degusten en el viaje y sepan de qué estamos hablando. Fueron ya para Chile en una edición de Ciudades Sin Miedos que se hizo en Valparaíso, así que nos van a conocer seguro, van a estar encantados que les lleves de vuelta. Ok. Juan, ¿querés hacer público el modo de comunicarse con ustedes? Sí, nos pueden seguir, ya que estamos en un medio nacional, nos pueden seguir en nuestras redes, escríbanos un mensajito, que estamos todo el tiempo ahí contestando y respondiendo dudas, y les ofrecemos todos nuestros canales de comercialización. Perfecto, te agradezco mucho. Muchísimo. A ustedes. Les propongo, si Dayana está allí escuchando un tema musical, algo de publicidad, y largamos con Marcelo Calógero. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Gracias, Juan. A seguir. Gracias, Juan. Un gusto, Juan. Dayana, ¿estás por allí para escuchar un tema musical? Gracias. Estoy tan enamorado de quién, de la negra
ya estamos de regreso, Marcelo, y te invito a presentarte para los compañeros de la radio, para el programa del Proyecto Cultural Maíz, Pensamiento Crítico y Memoria. Así te conocen nuestros oyentes también, antes de cambiar de link durante la publicidad. Todo tuyo el micrófono, Marcelo. Gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Además tenés una voz muy, muy radial. Gracias. Bueno, mi nombre es Marcelo Calogero, soy... A ver, un breve raconto, no sé qué decirte. Bueno, te diría que soy nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero soy patagónico, pero nacionalizado patagónico. Una cosa medio en broma, medio en serio, podría ser esa. Y por ende también, y esto no es casual ni accidental que lo menciono, ser patagónico en realidad implica también ser malvinense, por una cuestión de cercanía, de historia, con mayor razón aún la historia reciente. Vamos a hablar también, si el tiempo nos da, de la historia previa, a 1982. Bueno, el vínculo de las islas con la Patagonia, sobre todo la Patagonia costera, fue mucho más más fuerte, más fluido y más cercano que el del resto del país, ¿no? No por ir en desmedro del país, sino por el resto del país, sino por una cuestión lógica. Tuve la oportunidad, previamente al conflicto bélico, de estar en las islas, es decir, estar en tiempo de paz. Tuve también la oportunidad, bueno, son cosas que por ahí uno a veces no sabe qué es lo determinante, pero son cosas que te van sumando. Recuerdo que al hablar inglés, un idioma que empecé a estudiar muy chico, podía tener diálogos con los helpers, porque de otra manera, si no, la barrera del idioma hubiera estado. Porque lo real es que en ese momento, estoy hablando, repito, en la previa a 1982, la mayoría hablaba, conocía el idioma, lo entendía, pero no lo quería hablar. Había ahí una cuestión de orgullo que les impedía. Pero en inglés sí se prestaban a expresarse. Y luego, bueno, estas cosas que uno dice son casualidades o causalidades. En el viernes 2 de abril de 1982 yo estaba a punto de volver a la vida civil. Era soldado, recordemos que era el servicio militar obligatorio, en contexto de dictadura. Y bueno, ese mismo viernes fue la invasión, de manera que el día lunes 5 nos comunican lo obvio, es decir, que la baja de nuestra se había suspendido. Así que no lo dudé, pedí permiso y me presenté ante el jefe de la compañía. Yo estaba en el arma de ejército, específicamente en comunicaciones. Pedí permiso, me presenté al jefe de la compañía y le manifesté que me ofrecía como voluntario. Me preguntó por qué, le expliqué esto de que, básicamente, que porque conocía las islas y porque hablaba el idioma. Así que, bueno, al poco tiempo me llamaron para hacer tareas básicamente de traducir cualquier conversación en inglés. Yo estaba dentro de un camión que era como imaginarlo, una especie de gigantesca 4x4 apta para ser autónoma en cualquier lugar, o sea, para meterse en la montaña con heladeras para guardar comida, y que no tenía techo, sino más que techo eran todas antenas de radio, para que se den una idea, y obviamente bueno, camuflada, etcétera, ¿no? ¿Y qué hacían? ¿Necesitaban comunicaciones? Claro, mi responsabilidad, la tarea que me asignaron fue cualquier conversación en inglés, recorriendo los diferentes espectros, anchos de banda, etcétera. Era traducírselo a mi superior inmediato y también, bueno, recordemos que la población civil obviamente estaba bajo censura, censura a la cual nosotros no estábamos sujetos, y esa no censura nos permitía escuchar comunicaciones de Chile, y así fue. Bueno, obviamente a esta altura ya es público y notorio, pero en ese momento no se sabía el apoyo que le brindó la dictadura de Pinochet al gobierno de Thatcher, ¿no? Apoyo que se materializó de varias maneras, tanto en cuanto a que tropas de élite inglesas se fueran desde Chile, como también que prendieran la retirada cuando fallaron algunas de las operaciones, que afortunadamente fallaron. Así que bueno, en realidad nosotros sabíamos que esa cooperación era real, ¿no es cierto? Marcelo, sí. Lamento interrumpirte, lo que te voy a proponer es que nos dejes con este suspenso de tu presentación, que nos deja a todos ahí atentos a esta historia,
casi de novela, aunque sabemos que es la historia argentina, pero contada en primera persona y realmente es muy atractiva. Pero se nos va a cortar, entonces tenemos que pasar de link. Mientras los compañeros y vos hacen eso, Dayana va a pasar un poco de publicidad. Así que nos reencontramos en unos minutos, ¿puede ser? Perfecto. Lo único que te puedo acotar de esto que vos decías es que se corrobora una vez más aquello de que la realidad muchas veces supera la ficción. ¿Claro? Absolutamente. Claro. Pero quiero continuar con esto, es apasionante. ¿Les propongo eso? Por favor, Dayana, vamos con publicidad y nos cambiamos de link. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Los martes de 18 a 19 horas en AM740, escuchá La Voz del Obrero. El boletín semanal de los trabajadores y sus luchas. Análisis, opinión y noticias. La Voz del Obrero. Conduce Gustavo Galeano. Un programa con conciencia de clase. Una coproducción de Telam y RTA, Los Medios de la Guerra. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas. Un documental que a 40 años de Malvinas profundiza sobre el rol de los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Una investigación inédita con documentos desclasificados en Argentina y Gran Bretaña, con fotos recuperadas y cables del archivo de Telam, videos desconocidos, informes confidenciales y testimonios exclusivos de sus protagonistas. Los Medios de la Guerra. Podés ver el documental completo en www.telam.com.ar. WhatsApp de la Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agendanos y participa de la Asamblea Radial. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava, 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Y estamos de nuevo en el aire. Marcelo nos estaba contando de su experiencia en la Guerra de Malvinas como soldado voluntario en ese camión de interceptación de llamadas. Y yo me pregunto, ¿ya eras una persona políticamente comprometida, más allá de lo emocional que te movilizaba en el tema Malvinas, Marcelo? Mirá, más allá de que obviamente estamos en un contexto de dictadura que hoy nos parece lejano, pero no habría que olvidarlo, me parece una cuestión más que nada de memoria histórica.
me quedé en una familia en la que igual, si bien no se militaba en forma activa, sí se militaba o sea, se manejaba mucha información, digamos, se socializaba mucha información, y se militaba en roles que hoy tenemos más claros, porque también puede ser una militancia, ejercer la docencia de forma responsable, trabajar en un hospital público, ese tipo de cosas también. Desde esa mirada, sí, me quedé en una familia de esa manera, con lo cual creo que un poco lo tenía. Y lo de Abrigo a Malvinas, bueno, creo que también tiene que ver con esto, dado que no era muy frecuente que mucha gente lo fuera. Recuerdo que éramos pocos en ese vuelo, que era LADE, estaba entonces. LADE era la que hacía el vuelo desde el continente a las islas. No sé si con eso un poco te contentó. Y después sí, claramente, luego de después, bueno, todos sabemos, ya vino el furor de la militancia por el hecho de que la dictadura se encontraba en retirada, pero bueno, había que militarlo. Y en realidad tengo anécdotas que son de chico, de muy chico, te hablo de la escuela primaria, que después uno de grande toma conciencia que ahí uno se hizo con la ideología que no tiene, ¿no? Claro. No son para este programa, en todo caso tal vez para un programa que tuviera que ver con lo patagónico, pero sí, anécdotas muy marcadas que te ayudan también. Es muy interesante esto, me parece a mí, que te ayudan a entender quién sos en definitiva, ¿no? Y que no es poca cosa. Sí, colabora mucho con la propia identidad. Totalmente. Y esa identidad te ayuda también a la claridad en el rumbo de hacia dónde vas y de qué lugar. Bueno, eso. Absolutamente. ¿Y cómo siguió tu historia? ¿Terminada la guerra? Bueno, a ver, antes de eso cabe acotar que primero, bueno, a propósito de eso de los medios que hablaba y la publicidad respecto al TELAM, yo lo que siempre separé con el tiempo y lo he polemizado con mucha gente aún hasta el día de hoy, era cuando se dice, no, Chile apoyó a Inglaterra. No apoyó Chile, apoyó la dictadura chilena. Y para entenderlo tenemos que tener presente que nosotros también estábamos bajo una dictadura. Porque esto, cuando vos a veces hablás con gente de otros países, cuanto más lejanos más le cuesta entenderlo, no entienden a veces en qué contexto fuimos a la guerra contra un país que era como que yo te dijera, no sé, cualquiera de nosotros se va a pelear contra Schwarzenegger. O sea, estaba claro que más allá del heroísmo de todos, absolutamente todos los soldados y todos los cuadros que estuvieran a la altura de las circunstancias, era muy difícil, o tal vez imposible, ganar la guerra, sobre todo habida cuenta de que todos sabemos que Gran Bretaña tuvo el apoyo explícito y material de Estados Unidos, ¿no? No, y además esta batalla desigual tenía... A ver, se movilizaba en base a una gran contradicción ideológica. Sí. Porque estos militares que nos llevaban a la guerra lo hacían contra lo que era su ideal de sociedad. Digamos, ¿cierto? Ellos idealizaban estos países. Galtieri pensaba que era, en palabras del jefe de Estado Mayor norteamericano, un general majestuoso, y pensaban que iban a tener el apoyo de Estados Unidos, que los había entrenado para matar gente atada, para torturar y matar gente atada. No estaban preparados para una guerra de verdad. Y bueno, y así le fue, ¿no? Una enorme contradicción ideológica. Ahí aparece muy interesante lo que vos decís, porque hay tres, bueno, me vienen a la mente tres elementos principales, pero seguramente muchos más. En primer lugar, como decís, eran unas fuerzas armadas que, al menos en su conducción, eran para mirar y vigilar a la ciudadanía, y no para la función de defensa, que es la que por per se tiene cualquier fuerza armada en cualquier lugar del país del mundo. Sin ninguna duda. La segunda, que fue un dato fundamental, es decir, Galtieri, más aún que Viola, que fue su antecesor en la comandancia del ejército, Galtieri era mucho más para norteamericano, y él estaba convencido de que Estados Unidos no iba a apoyar a Inglaterra por el hecho del apoyo que ellos le habían brindado, entre otras cosas, a la contrainsurgencia en Nicaragua, bueno, en varios países latinoamericanos. Es decir, fíjate vos el error el garrafal error de análisis que tuvo, ¿no? Bueno, eso yo llamo la contradicción ideológica. No es un error de análisis, es que tenían la cabeza mal ubicada en la situación. Totalmente. No se dan cuenta que eran lacayos, que eran carne de cañón. Nunca se dieron cuenta. Aparte, hay evidencias
que muestran lo burdo de esa situación, de que tuviera que ir el canciller, que era un civil, Nicanor Costa Méndez, a Cuba o a hablar con los soviéticos pidiendo apoyo, porque antes, hasta el día anterior eran mala palabra, eran Satanás hecho país, ¿no? O sea, impresionante. Absolutamente. Volviendo a lo que vos me preguntabas, para concluir, bueno, en realidad no es poca cosa cuando el devenir de la guerra tornó inevitable la derrota. Bueno, obviamente me comunicaron que no podía seguir yendo porque, bueno, no podía tener ese acceso a cierta información, era evidente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí pasaron un par de años, bueno, como les pasó fundamentalmente a los veteranos que sí combatieron, de negación, de bueno, un montón de procesos internos y sociales, hasta poder comprender que, como decimos muchas veces los veteranos, tanto los reconocidos como los no reconocidos, nosotros sentimos que tenemos una obligación moral de lo que se llama globalmente, para graficarlo, malvinizar. Que aparte de eso, digamos, tiene muchísimas implicancias geoestratégicas, implicancias en el modelo de país. Hoy que está mucho más instaurado aquello del mapa bicontinental donde aparece el mar argentino, bueno, todos estos temas, como nosotros decimos con una frase que un poco trata de resumir esto: a nosotros no nos van a enseñar lo que es soberanía, pero nosotros de alguna manera tenemos un curso acelerado de soberanía, y luego a partir de esa experiencia muchos de nosotros dijimos, bueno, es por acá, con esta concepción de sentir que era nuestra obligación, nuestra manera de aportar un granito de arena en función de nuestras experiencias vividas, ¿no? No porque nadie nos lo obligara, no simplemente porque lo entendíamos y lo seguimos entendiendo hasta el día que no estemos físicamente acá, obviamente, nuestra responsabilidad. Vos sabés que cuando nos presentamos antes del programa y hablamos de que participaras, y acá te tengo que pedir disculpas, quería llamarte un rato antes y me olvidé, lo hago público. Vos sabés que me llamó la atención, tu propuesta de charla tenía que ver con Malvinas, tierra de paz. Sí. Y estamos hablando de tu experiencia en la guerra. Qué interesante modo de encararlo. Sí. ¿Me amplias un poquito al respecto? Sí, por supuesto. A ver, creo que el origen de esto es... Hay que hacer un poco de historia de las islas, ¿no? Voy a hablar. Yo tuve justamente esa oportunidad de ir en tiempo de paz y al hablar con los kelpers, con los isleños, ellos estaban, de hecho siguen estando, pero bueno, porque a ver, vamos a romper un mito. A ellos les incomoda tener que tener semejante cantidad de soldados en las islas. Pensemos que hay más soldados que habitantes civiles. No es algo que les resulte grato. Porque ellos eran un pueblo muy aislado, lo siguen siendo, pero eran mucho más aislados, que hablo hasta el 1 de abril de 1982, a los cuales Gran Bretaña tenía muy, muy abandonado. Les voy a contar una anécdota. Tenían, después del acuerdo que se firmó entre Inglaterra y Argentina en 1971, ellos tenían un trato más cotidiano con el continente, básicamente como Comodoro Rivadavia, que con las islas. Es decir, lo que les venía a las islas, para que se den una idea, le venía en un barco que venía cada 3 meses, está bien, estamos hablando de la década del 80, pero igual 3 meses, claramente mucho tiempo, y en esos barcos venían desde una aguja hasta un Land Rover. Y esos kelpers, volviendo al tema de la paz, estaban muy orgullosos de su paz. Hay algo muy simbólico. El escudo de las islas, para los kelpers, consta de una oveja, no casualmente, y un barco. Ese barco se llama el Desire, el deseo. Y el lema dice Desire the Right, sería traducido desea lo correcto. ¿Cómo encaja la anécdota? Es decir, el Desire fue el tercer barco que llegó a las islas por allá por 1752, si no me falla la memoria, con la expedición de Shackleton, en Lugo. Y pues hasta ese momento el barco que más tiempo estuvo en las islas.
Entonces quedó como un símbolo, así como las ovejas, como la explotación lanar, y ellos están muy orgullosos de esa paz. Entonces habían instaurado ese escudo y en el cual decía esta frase de Saad Berragi. Y creo que eso, a ver, está claro que no tenemos que permitir, de hecho las mismas resoluciones de las Naciones Unidas nos avalan, no significa darles el derecho a la autodeterminación porque no son un pueblo originario, pero sí a escucharlos y a entenderlos, sobre todo a entenderlos, porque si no nunca vamos a poder entablar una relación armónica. Y porque además, claramente, uno que lo pudo conocer a las islas antes, es cierto, era un lugar que inspiraba mucha paz, a pesar de lo inhóspito del clima, pero bueno, no es muy distinto del clima del grueso de la Patagonia, o sea, es más, básicamente es un clima muy similar. Y así todo tiene su encanto. Un encanto que tenía que ver con esta, tal vez justamente porque estaban alejados de los grandes centros de poder, pero la realidad es que había mucha paz en ese lugar, que ojalá vuelva, obviamente, ¿no? Se me ocurre pensar que tu opinión va a generar reacciones y además desde ese punto de vista debe ser muy discutido, ¿no? En algunos que están muy firmes en la idea de que los Kempers no tienen derecho y no deben ser escuchados. Yo me quedo con lo que siempre hemos reclamado como nación, que es lo que llevamos a las Naciones Unidas y que los pronunciamientos de las Naciones Unidas de alguna manera tomaron. Era una negociación. Cuando las Naciones Unidas insta desde 1965 hasta el día de la fecha a establecer negociaciones pacíficas, está hablando de dos estados, de Gran Bretaña, el Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte, y la República Argentina. Ergo, no se está hablando de considerar que tengan derechos, pero no significa no escucharlos. O sea, entiendo completamente tu planteo, sí me ha pasado, pero creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Como nos gustaría a nosotros cuando vamos a cualquier país extranjero ser escuchados. Es muy fuerte, ahora que nombramos esto de ser extranjero, es muy fuerte llegar a un lugar, como me pasó, que desde chicos obviamente hemos crecido, los argentinos hemos crecido con que las islas son parte de nuestro país. Y me resultó muy fuerte cuando bajé del avión y ver lo primero que miro al girar la cabeza la bandera británica. O sea, tiene más fuerza que una trompada. Es muy, muy choqueante, ¿no? O sea, de manera nunca voy a avalar nada que se pueda confundir con hechos. De hecho, es más, o sea, justamente hoy estamos en una fecha emblemática, bueno, después voy a mencionar el porqué, que tiene que ver con el desarrollo violento que hubo, ¿no? De nuestros ciudadanos de la Argentina. Sí, lo que vos decís me trae a colación una anécdota que tiene que ver con cómo creemos que es el mundo desde nuestro país austral y cómo el mundo es en realidad. La bandera inglesa ondeando en Malvinas para vos fue un shock. El mismo que fue para mí descubrir estando en Estados Unidos y hablando con norteamericanos, que ellos me decían que hay 6 continentes. Y yo les decía, no, los continentes son 5. Los argentinos sabemos que los continentes son 5. No, son 6, me decían. No, mirá, son 5. No, América del Norte, América del Sur, Oceanía, África, Europa. No, le digo, no existe América del Norte y América del Sur. América es una sola. No. Nosotros somos un continente. Entonces le dije, bueno, mirá, vamos a resolverlo muy fácil. Abrimos el Google. En Estados Unidos, en mi teléfono, abro Google y Google habla en Estados Unidos de 6 continentes. El mismo Google que tenemos acá, allá, habla de 6 continentes. Esa es la realidad que ellos viven. Para ellos, Estados Unidos es un continente. Y cuando hablan de América para los americanos, se refieren al continente norteamericano. Es muy difícil a veces entonces comprenderlos. Y acá voy a lo que decíamos de darles la palabra o de darles participación en cualquier negociación. Considerando además que tienen 190 años de ocupación, ilegal, pero de ocupación al fin. ¿Cuántas generaciones son ya de Kelpers? ¿La cuarta? Deben ser como la quinta, fácil. O sea, hay gente que ya tiene 5 generaciones en la isla. Sí.
Pero además una acotación que hace a la cuestión es decir, ellos no ocultan, o al menos no ocultaban, nunca en los diálogos que tuve con ellos, nunca, como te dijera, se idealizó, o sea, tal vez por esta filosofía de vida anglosajona que es bastante distinta a la nuestra latina, nunca ocultaron eso, nunca hablaron de su sociedad como una sociedad ideal. Una sociedad, te estoy hablando de década del 80, fines del 70, principios del 80, con problemas de alcoholismo, problemas en ese momento en tasas de divorcio muy altas, y muchos problemas, digamos, sociales, no tanto económicos, pero sí sociales, ¿no? O sea, no era ningún paraíso. No obstante lo cual ellos, amaban y siguen amando esa tierra. Es decir, de hecho es más, ellos antes que británicos son isleños, se autodefinen, claro, Kelper, justamente. Más allá de la connotación peyorativa que siempre históricamente le han dado los británicos a ellos, más allá de que, bueno, luego de la guerra les amplió derechos, les dio becas para ir a estudiar a la CIA, a Gran Bretaña, o sea. De hecho, bueno, paradoja, ahora con toda la crisis política y económica que tienen, están de nuevo, ya no tienen el mismo statu quo, porque el reino, o sea, como gobierno, están en severas políticas de recortes de muchas cosas sociales que a los isleños los afectan, ¿no? Claro, sin ninguna duda. Y cuando aprieta el cinturón nos cuestionamos todo. Efectivamente, ¿no? Un tal Juan Domingo decía aquello de que los argentinos teníamos la víscera más sensible en el bolsillo, ¿no? Es tal cual. Acá lo veo en pantalla, Roberto Paiva, te doy la bienvenida, profe. Oye, te extrañábamos, levantabas la mano y no aparecías cuando te convocábamos. Lo siento, no me tuve aquí porque no estoy en casa, así que tengo algunas complicaciones. Un saludo grande para Marcelo y Juan también, que estuvo participando. Bueno, buenísimo todo realmente. Y me quedé pensando cuando se hablaba de lo ideológico respecto de Malvinas, que cuando se dio la guerra de Malvinas, cuando le preguntaron la opinión a uno de los personajes que voy a nombrar ahora, fue uno de los pocos, le diría el único político argentino que estuvo en contra de la guerra. ¿Saben quién era? Sí, uno puede decir seguramente alguien de la izquierda, no sé, Allende, por ejemplo, por decir algo, ¿no? No, Álvaro Sogaray. Mira vos, ¿con qué argumento? ¿Con qué argumento? Tenía claro que era el patrón. Un argumento, claro, ¿cómo nos vamos a pelear con el patrón? ¿Pero qué están haciendo? ¿Están locos? Claro. El esquema liberal era una tomadura de pelo, un error gravísimo, pero a su vez un exabrupto, una torpeza. ¿Cómo nos vamos a pelear con ellos que nos han dado todo? Bueno, no sé si vos escuchaste antes, yo hablaba de la confusión ideológica que tenían los militares respecto a este tema. Sí. Evidentemente el Sogaray la tenía más clara, ¿no? Tenía bien clara cuál era la posición ideológica de su equipo. Sin ninguna duda. Yo recuerdo que en plena época ya había empezado la guerra de Malvinas y tenía trato en una escuela, en un instituto terciario, donde yo daba historia también, y estaba un profesor que daba también historia, era teóricamente colega, compañero era un teniente coronel, y lo que me decía con una firmeza y una decisión tremenda, que los íbamos a destruir, lo íbamos a pasar por encima. Yo decía, pero si los aviones no tienen autonomía de vuelo para llegar hasta la isla desde Argentina. ¿Pero quién le dijo eso? Mentira. Bueno, y me trataba de demostrar, y después se demostró que no tenían autonomía de vuelo como para llegar y volver. Podían llegar, pero no podían volver muchos de ellos. Así que bueno, pero esa es la concepción que tenían ya oficiales de alta graduación, estoy diciendo, no gente, digamos, de otra categoría, ¿no? Y lo pensaban realmente, lo pensaban. Les propongo escuchar a Marcelo y luego a Susi. Sí, en el orden de lo que estabas mencionando recién como anécdota, tengo, una anécdota que la vi, digamos, la vivimos en carne propia. En lo que nosotros Atenía, es decir, hablo de los soldados rasos, los soldados del servicio militar obligatorio,
Y nosotros en los ejercicios de alistamiento, digamos, sabíamos que era muy difícil. Por lo menos lo que nosotros se tenía. ¿Por qué? Porque los fusiles Falcon, todo lo eficaces que son un arma, ya en ese momento no era de la última tecnología, son eficaces mientras no se calienta el caño. Después, cuando se calienta el caño, el proyectil, lo que comúnmente le decimos bala, no tiene la misma precisión que uno. Es decir, hablando en criollo, uno apunta para un lado y va para otro. Y por otro lado, en esos ejercicios que tenían la particularidad que hasta el último momento no sabíamos si eran reales o no, porque nosotros sabíamos qué hubiera pasado, o sea, sabíamos que íbamos a... Yo estaba en la ciudad de Neuquén en ese momento, sabíamos que nuestro rumbo era hacia Comodoro para ir ser embarcados, hasta que, bueno, obviamente no se pudo porque los ingleses bombardearon el aeropuerto de Puerto Argentino, ¿no? Pero sabíamos que rompíamos para Comodoro. En esos ejercicios, en los cuales hasta el último momento no sabíamos si eran solamente ejercicios o eran reales, los camiones los arrancábamos empujando. Entonces estaba claro que, digamos, no teníamos los medios. De hecho, es más, quienes más tenían los medios fueron aquellos que además, bueno, tuvieron unos leones, unos héroes impresionantes, que fueron la Fuerza Aérea y la Fuerza Aeronaval, ¿no? Y bueno, obviamente ya sabemos el heroísmo de los soldados y los suboficiales y oficiales que sí estuvieron a la altura de la circunstancia, que no fueron todos, ¿no? Sí. Yo quería comentar algo. Yo en mi tiempo de vivir en México tuve la oportunidad, yo nunca crucé el Río Grande, nunca me interesó Estados Unidos como un país para visitar. No me gusta su ideología de vida, no me gusta su política. Y tuve la oportunidad de conocer muchos expatriados, se llaman ellos, y realmente gente buena, gente con la que yo pude conectar, tienen en el ADN el concepto de que son superiores, de que pueden dominar el mundo. Lo tienen en el ADN. Hasta el más progresista de los que con los que he hablado tienen esa cosa de dominación. Tiene que ver con lo que vos comentabas, Ricardo, de que ellos se creen un continente. Son tan terribles que ellos se creen un continente, ¿no? Vos sabés que en aquella discusión que yo traje a colación respecto de cuáles de estos continentes son, yo me quedé azorado cuando el Google decía que eran 6. Entonces terminé cerrando la discusión diciendo, bueno, miren, es muy sencillo. Cuando hay Olimpiadas, ¿cuántos aros hay? Lo buscaron por internet y son 5. Digo, ¿se dan cuenta que son 5? Solamente ustedes pueden creer y les hacen creer que son un continente, pero son 5. Las Olimpiadas desde la historia son 5 continentes. Bueno, muy loco. La tengo a Dayana preparada para poner un chamamé de los Ramones, que suelen hacer música relacionada con Malvinas. ¿Les parece que le damos un respiro a la audiencia y de un par de minutitos y retomamos con Marcelo? Avanti Dayana, gracias Marcelo. Amoitegüibe, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado, y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Oh, Ramón Antonio Mesa, sanluiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Oh, el Catalino Miranda, que abuelo toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano,
que unía los corazones contra tantos cañonazos. Y era una luz de esperanza como una flor en el valle. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón está vago, sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, muchachos! Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anda, aún no aprendieron que es un correntino armado. Ramón Gumersindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno por liberar tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón está vago, sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. Y estamos de nuevo en el aire con Marcelo Calógero, di vuelta a las vocales. El patagónico Marcelo Calógero. ¿Cómo pensás que continúa en esta situación internacional el tema malvinense, Marcelo? Mirá, hay bastante, claramente hay bastante incertidumbre. Creo que hay una situación que es específica de Gran Bretaña como país, hay otra situación que es la del contexto europeo, y hay otra situación que es la del contexto mundial. Gran Bretaña hoy por hoy está pasando una crisis muy seria económica y política que va más allá del hecho de que haya fallecido la reina Isabel y de que Carlos esté allá desde que era un príncipe impopular, cosa que sigue siendo, que tiene que ver con, contradicciones inherentes también a Europa. Es decir, Theresa May estuvo como primer ministro un mes. O sea, para un británico de pura cepa eso es una cuestión política sudaca, digamos, ¿no? Entonces realmente están en una crisis muy seria. Y han apelado de nuevo, como Margaret Thatcher, valga el paralelismo, a una serie de recortes en derechos laborales, en derechos sociales. Entonces la verdad es que es un país que no está lejos de su mejor momento, que son plenamente conscientes de que claramente no son la potencia que fueron, ni hablar del siglo XIX. Y creo que también por más Brexit y por más... es interesante observar esto, es decir, ellos han vuelto a... De hecho, recordemos que hace poco más de un año, si no me falla la memoria, fines de diciembre del 2020, votaron por la salida del Brexit, es decir,
ya se han, digamos, independizado, para decirlo de una manera, para graficarlo, completamente de la Unión Europea, del mercado común europeo. Y así todo, digo así todo porque era el argumento de quienes sostenían que esa era la solución para los problemas de Gran Bretaña, salirse, así todo no por así decir, no levantan cabeza, ¿no? Y bueno, la crisis europea no va más allá del hecho de que tienen la crisis que provoca la guerra de Ucrania con la carencia de gas y de combustibles fósiles. Europa como continente está claro que están en definitiva como furgón de cola de Estados Unidos, que en definitiva, a ver, no es nada nuevo, porque ya en la Primera y Segunda Guerra Mundial Estados Unidos intervino en las guerras, pero fue lo suficientemente vivo y deliberadamente para que esas guerras no tuvieran lugar en su territorio. O sea, hoy la guerra de Ucrania es con Rusia, es en territorio europeo, pero no en territorio de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, a los gobernantes, sobre todo los países más damnificados, Alemania, es difícil saber por cuánto tiempo y hasta dónde va a llegar, pero les implica un costo político. Sin ninguna duda. Y por otro lado... Sí, te escucho. Termino con esto. Y el tercer aspecto que yo mencionaba, que es, a ver, me parece, no estoy siendo ningún genio de la geopolítica en visualizar esto, los próximos 20, 30 años a nivel mundial van a estar marcados por una marcada inestabilidad, porque en definitiva es o el predominio, podríamos pensar, de una nueva superpotencia que sigue creciendo, que sería China, versus una que se va y que es consciente de que se va, que es Estados Unidos, pero también con aspectos que nos hacen pensar si no vamos a un mundo multipolar que claramente sería el que nos favorecería, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, India hoy le sobrepasó en población a China. En este mundo que se rige por leyes capitalistas, cuando vos hablas de pensar en población, estás hablando de mercados potenciales para vender lo que se te ocurra. Y también el crecimiento del PBI de India es aceleradísimo. Entonces, hay ahí una cuestión que no es todo tan claro y tan lineal de decir, bueno, Estados Unidos hoy claramente no es la primera potencia económica del mundo, sí es lejos de la militar. Entonces, pero tampoco es claramente lineal que digamos, bueno, la solución pasa por apostar a un liderazgo de China. Pablo Roca, líder del Techín, decía el otro día que prefería un liderazgo de Estados Unidos. Pero Estados Unidos es consciente. Yo recuerdo, voy a retroceder a una anécdota que grafica esto. Hace unos años, ustedes recordarán, CNN nos ofrecía en las guías de los canales de televisión en la Argentina los dos CNN, CNN en español y CNN en inglés, que no era la misma programación. La programación en español estaba y está orientada al mercado latino. Yo recuerdo haber escuchado en su idioma original a Clinton, en su último discurso ante las cámaras, ante el Congreso de Estados Unidos, cuando iniciaba su último periodo como presidente, decirles a los estadounidenses que tenían que prepararse para cuando Estados Unidos dejara de ser la primera potencia del mundo. Estamos hablando de cuánto, hace más de 20 años. O sea, ellos lo saben. Que lo sepan no significa que sean menos peligrosos, ¿no? Claramente. Sí, que en retirada no sean gravosos para el planeta. Pero es un poco la analogía, podemos establecer una analogía con el franquismo después que murió Franco, o sea, no significó una condiciones más benignas para el pueblo español, al contrario, se necesitaban reafirmar su autoridad, si era necesario, con el garrote. Y Estados Unidos tiene una larga historia de siglos, sobre todo en lo que ellos consideran su patio trasero, que es nuestro vapuleado subcontinente, sobre eso, ¿no? Tal cual. Zulma Valentina Gómez nos dice, respecto de lo que hablábamos de los continentes, que Argentina es bicontinental, y es cierto. Yo quiero participarles de un comunicado de TELA, donde los excombatientes publicaron un comunicado realmente interesante. Le dieron al tema malvinense una vuelta de tuerca muy interesante. Permítanme que se los lea. Dice: sin justicia no puede haber un reclamo de soberanía. El Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM, de La Plata, recordó hoy el 190 aniversario de la usurpación británica a las Islas Malvinas y consideraron que no puede haber soberanía posible
si el Poder Judicial está en manos de una corporación política que es ajena a los intereses nacionales. Son 190 años de usurpación británica. Es tiempo de innovar y hacer uso del derecho que nos asiste en el reclamo de soberanía, fortalecer la democracia. En un nuevo año advertimos un deterioro de la calidad institucional de la democracia. Por ello, hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas. No hay soberanía posible cuando queda cada día más en evidencia que el Poder Judicial de la Nación está en manos de una corporación política ajena a la defensa de los intereses nacionales y, peor aún, ajenos al mandato que todo ciudadano argentino tiene, que es defender la soberanía nacional. Indicaron desde el CECIM de La Plata a través de un comunicado. Los veteranos de guerra señalaron que los jueces de la Corte Suprema de la Nación nada hacen con causas que están directamente ligadas a temas de soberanía. Dicen que hoy los ministros de la Corte envían a sus bufones a planificar junto a Joe Louis, el magnate inglés, representante de los intereses británicos en la Argentina, en el usurpado Lago Escondido, un escenario para alejar a nuestro pueblo de usufructuar el futuro de los bienes naturales que este territorio nos ofrece. Finalmente aseguraron que los ex soldados conscriptos, combatientes en Malvinas, sufrieron las consecuencias de una Corte Suprema que no ha sido capaz de analizar la cuestión de fondo sobre las torturas, vejaciones y graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron durante la guerra por las Islas Malvinas. Me parece un interesante punto de vista. ¿Qué opinan? Y justamente lo que quería comentar, por eso levanté mi manito, es que a veces el principio de soberanía parece reducirse a un tema territorial, ya sea externo, con incidencia de potencias extranjeras sobre el territorio nacional, o directamente de intromisiones de tipo jurídico falseadas, como el caso de Luis y muchos más. Pero además, el tema soberanía no pasa solamente por eso. El tema soberanía tiene que ver con la soberanía interior, una soberanía que refiere al tema de la no solamente de la justicia, sino de la relación social simétrica, de la relación económica, que no lleve a un porcentaje de pobreza como la que en este momento tenemos, como la que se ha tenido durante mucho tiempo. Entonces, la soberanía pasa por muchas cosas más. Por ejemplo, soberanía alimentaria, soberanía energética. Hay una serie de cosas sobre las que se debe pivotear en todo eso. Por eso digo que es muy complejo el tema soberanía y no refiere exclusiva ni solamente para el tema territorial o geográfico. Es cierto. Por eso me pareció interesante el comunicado de los soldados, que no se refiere solo a su historia personal. ¿Y cómo sigue la cosa, Marcelo, en la Patagonia? A ver, quería, que vuelva a este tema que hemos mencionado recién, para no salteármelo. Sí, es muy interesante, obviamente ya había tomado conocimiento hoy del comunicado del CECIM. El CECIM, como bien vos decís, se corre porque el CECIM lo que en definitiva está denunciando es que la causa por las torturas a los soldados en el contexto de la guerra ha sido pisada y por eso no ha avanzado, pero como bien vos decís, ellos han sabido correrse de solamente ese aspecto personal para mirar los aspectos de la soberanía de nuestra patria, ¿no? Vos me preguntabas de Malvinas y de la soberanía en la Patagonia. Bueno, recién, a ver, lo acabamos de mencionar. Lewis, que es un magnate extranjero, es titular de tierras en áreas de frontera, cosa que está prohibido desde la dictadura. Es decir, algo que no debiera pasar, porque esa ley, ese decreto ley de la dictadura, una vez que habían hecho algo razonable, ¿no? De hecho no fue jamás derogado, es decir, fue con sucesivas ventas a alguien que le vende, y de golpe apareció Lewis ocupando, y vaya si ocupa, ¿no? Y sobre todo sabemos que Lewis no es el único. A ver, todos sabemos que de hecho en este siglo que hemos podido avanzar en miradas más críticas hacia nuestra historia, recordemos que algo que nunca ha sido desmentido, es decir, que la mitad de la financiación de la conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto, fue financiada por la corona británica. Entonces, bueno, como que hay mucha tela para cortar, ¿no?
los destinos de nuestra patria han sido muchas veces digitados por los intereses británicos. Y hay algunos que opinan que todavía es así. Sí, sin duda. De hecho, a ver, también digamos, es interesante observar cómo esos grupos económicos, o políticos o no, por ahí pueden ir mutando, porque hoy tal vez, probablemente en términos de PBI, la principal riqueza de la Patagonia no es la lana de las ovejas, sino que probablemente sea el gas y el petróleo y la riqueza minera, que muchas veces está concesionada a empresas extranjeras. Ahora bien, ¿qué pasa? Está concesionada, pero afortunadamente está en manos de una empresa nacional, mixta, pero empresa nacional, que es YPF, y en muchos casos, también en el caso, por ejemplo, de la provincia de Neuquén, también tiene su propia empresa. Es decir, que hay luces y sombras en todo esto, ¿no? Claramente. Pero creo que tal vez lo más importante sería que, digamos, que tengamos en claro estas cuestiones, porque no podemos tomar conciencia de aquello que no sabemos. Estas informaciones debieran ser públicas, porque uno podría decir, ¿cuál es el motivo para que sean, para que se oculten? Nosotros muchas veces hacemos un paralelismo con la situación de la guerra, en la cual deliberadamente por muchos años y muchos factores de poder ocultaron que hubo acciones bélicas en el continente. Bueno, esto es lo mismo, es decir, ¿cuáles son los motivos por los cuales la población no tiene derecho a saber hoy, a prácticamente 40 años de la recuperación de la democracia, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes son los propietarios de la tierra en la Patagonia? Por ejemplo, señor Malejo. Y aparte, a ver, si nos ponemos en papel de abogado del diablo, vamos a decir, no. ¿Por qué? No solo porque tienen tantas y tantos kilómetros cuadrados de superficie, sino también porque muchas veces los pueblos originarios, cuando se superponen sus propiedades con grandes propiedades, aparece el conflicto, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay mucha tela para cortar y afortunadamente ya, así como yo traía el paralelismo de decir, bueno, que no es que Chile apoyó a Inglaterra en la guerra, sino que fue la dictadura chilena, no más aquel discurso de decir, no, porque los mapuches eran chilenos y los coreanos mataron a los tehuelches acá en la Argentina. O sea, a ver, los pueblos originarios no manejaban concepto de Estado, que es un concepto moderno y para ellos abstracto en su cosmovisión original, ¿no? Sí, no había fronteras formales. Tal cual. De hecho, a ver, Belgrano interactúa, Cartas de Belgrano, comunicándose con los mapuches. Estamos hablando de Belgrano, más falleció hace más de 2 siglos. San Martín mismo negociaba con los indios para cruzar la cordillera, los contrataba y además los usaba para enviar información, carne podrida, ¿no? Información equivocada. Sí, esta información de la guerra de Zapa que hizo, sí. O sea, me parece que, a ver, ¿cuál es el camino de todo esto? Y me parece que el camino es salir para arriba. ¿Qué quiere decir salir para arriba? Ser consciente que somos todos, en definitiva, habitantes de este subcontinente, o continente, como quisieran llamarlos los estadounidenses, y que digamos que probablemente haya factores muy importantes de poder que no permitan que se avance en una unión, porque seríamos claramente un contrapeso en el tablero geopolítico mundial, cuando tenemos a nuestro favor muchísimos elementos a favor, el idioma, la religión, el grado de vinculación con Brasil. Es decir, el otro día se estaba hablando, me llamó la atención y me pareció muy interesante, de pensar en el término de una moneda común del Mercosur, ¿no? Tanto en cuanto esa moneda contemple las asimetrías para evitar daños a las economías más débiles. Bueno, esto ya le pasó a Europa en su momento cuando creó el euro. Entonces, bueno, quiero decir, son cosas que son posibles, ¿no? No podemos negarnos a pensar que son utopías. Y en todo caso, qué linda utopía si pensamos en unirnos en un contexto de paz, una paz que justamente a nivel mundial está muy amenazada, ¿no? Sí, para eso habría que dar un salto cualitativo en cuanto a la política argentina. En este momento estamos paralizados. En este momento no podemos avanzar con las cámaras, no podemos avanzar con el Consejo de la Magistratura, tenemos un gobierno que recula,
Yo lo considero un gobierno en retirada, no tiene políticas firmes de ninguna naturaleza. Siento que hay una traición, lo hemos hablado mucho acá en el programa, es una opinión personal, pero siento que hay una traición a los intereses populares y al contrato que votamos, ¿no? Al contrato electoral. Y entonces es difícil avanzar en ningún tema. Es muy difícil. Vamos a un año electoral donde el panorama se ve bastante oscuro. Y uno dice, vamos a unificar la moneda. La verdad que como proyecto es maravilloso. Ahora, los Estados Unidos brasileros tienen una inflación muy baja. Tienen 10 veces menos inflación que nosotros. ¿Cómo unificaríamos monedas, no? Sí, por eso digo, a ver, más allá del dato puntual de la inflación, yo recuerdo por haber leído que cuando, a ver, si bien es otro contexto y otro, los países europeos también tuvieron asimetrías. O sea, digamos, son miradas que obviamente, como bien vos decís, tenemos que saber que existen estas dificultades, pero que no nos tienen que poner, me parece a mí, una visión derrotista en términos de que no sean cosas que no se puedan hacer. Y esto que vos planteabas de que sí, indudablemente nuestro contexto como país es muy complicado, sabemos que no somos los únicos, es decir, el contexto, Lula ha demostrado mucha mano firme porque asumió y empezó a dictar decretos, pero sabemos que su elección fue muy reñida. Miremos lo que pasó con Perú. O sea, estamos en... El contexto no es fácil. De ninguna manera, estoy de acuerdo contigo. Creo que nos da una luz de esperanza, ¿no? Sí. A ver, no hace tantos años estaba casi todo el subcontinente en manos de gobiernos neoliberales, por no decir neoconservadores. Entonces, bueno, tal vez sea posible pensar en... En todo caso, creo que, a ver, este contexto internacional tan complicado, si ese contexto internacional complicado logra que miren menos a nuestros países, y en buena hora, porque ya sabemos que los problemas nuestros son cuando los poderosos clavan su mirada y sus intereses sobre nosotros, ¿no? Sí, sin duda. El tema es cuando los poderosos se meten en la Corte Suprema y se meten en los partidos políticos y siempre han tenido una participación minoritaria. Hoy no. Hoy son la oposición, una oposición fuerte y además se han hecho de la justicia, lo cual, con una justicia que cuestiona las decisiones de gobierno, o sea, judicializa hasta lo que no es judicializable, es muy difícil avanzar. Con fe ninguna duda. Acá seguimos remando en dulce de leche, Marcelo, como lo verás. Seguimos adelante. Dos cositas muy cortas. No, digamos, ¿esto es así o toda la vida fue así, por así decir, desde que alguien mandó matar a Moreno y hoy es más evidente? Me hago esta pregunta y yo tampoco tengo la respuesta, obviamente, ¿no? O sea, la Corte Suprema siempre fue un factor de poder, la derecha siempre fue un factor de poder. Tal vez simplemente es más evidente. Pero voy a tratar de, si me permitís, muy rapidito que repasemos el porqué de la fecha de hoy, muy cortito. Dale. Hoy lo que se cumplen son 190 años exactamente del momento en el que un barco británico toma posesión por la fuerza de lo que en ese momento era Puerto Soledad, nuestro actual puerto argentino. Pero en realidad eso tenía un antecedente que pocas veces lo repasamos. ¿Qué pasó? Un poco más de un año antes, estábamos hablando de 1831, como pasa hoy en el mar argentino, los barcos, la única diferencia es que los barcos de diferentes países, en vez de extraer merluza o el pez que es atún o lo que sea, iban a matar focas, lobos marinos, etc. Bernet, que había impuesto una política firme, a cada barco que tocaba las islas, los intimaba que dejaran de hacerlo, y bueno, hablando en criollo, como no le dieron bolilla, detuvo a 3 barcos que eran de bandera estadounidense y, bueno, obviamente él sabía cuál era su regla, de manera que se dirigió a Buenos Aires porque tenía que fundamentar ante el gobierno, nuestro gobierno patrio, por qué había tomado esa medida, ¿no? Con tan mal oportunismo que quien estaba a cargo de la representación estadounidense, digo a cargo porque el cónsul, que era
Forbes, vaya apellido, había fallecido recientemente y lo sucedió tenía, digamos, aptitudes de cualquier cosa menos de diplomático. El punto es que, para resumirlo, este diplomático estadounidense se entera de esto, obviamente, al ir Bernet a Buenos Aires, y sin hacerlo explícito, envía un barco de guerra, la corbeta Lexington, hacia Puerto Argentino. Nosotros decimos Puerto Argentino, en eso de Puerto Soledad. Y fíjense ustedes, estos países que después se vienen a querer dictarnos cátedra de que son los limpios y los buenos, cuando llega en diciembre de 1831 a Puerto Argentino, no iza la bandera estadounidense, iza la bandera francesa, contrario a todas las leyes del mar en esa época y en la actual también. O sea, un barco debe identificarse como lo que es, aún en contextos de guerra. O sea, esa táctica justamente, a ver, muy rapidito, ¿por qué determinados países combatían la piratería? Con el argumento de que los barcos piratas no se identificaban. Entonces, bueno, en definitiva, la conducta de ese barco, de la Lexington, fue una conducta pirata, vamos a decirlo claramente. Atacó todas las instalaciones argentinas, que obviamente no tenían la guarnición de soldados que más allá del agravante que no estaba Bernet en las islas en ese momento, no tenía cómo resistirse. Así que realmente fue una masacre. O sea, porque aparte destruyeron instalaciones, obviamente, bueno, mucha población huyó, y eso fue lo que dio pie, porque quedó alguien, no recuerdo el nombre, que era quien había designado Bernet a cargo hasta que él volviera, que se retira obviamente de Puerto Soledad para evitar ser apresado, hasta que, bueno, justamente el 3 de enero de 1833, es decir, hoy hacen 190 años, aparece ahí sí un barco inglés, la corbeta Clio, un barco de guerra, y que llega la noche anterior, la noche del 2 de enero, y al día siguiente, a la mañana siguiente, específicamente a las 9 de la mañana, le intima a quien había dejado al mando Bernet a que se retire y a que obviamente arríe nuestra bandera, ¿no? Pinedo, de la familia esta Pinedo conocida, primero evalúa qué hacer. Es decir, en primera instancia había pensado resistir. Muchos de las personas que él tenía a su cargo en realidad eran extranjeros, es decir, el segundo era un teniente estadounidense, y muchos sí, o sea, se mantuvieron leales a él, pero otros, aún algunos ingleses que iban a cumplir con su deber, pero otros, entre otros los prácticos son los que les dicen a los barcos por dónde tienen que navegar para no encallar o no chocar rocas, por ejemplo, iban a cumplir su deber, pero no iban a combatir. Entonces realmente la disyuntiva de Pinedo era muy, muy complicada. Pone como condición obviamente a los ingleses que le devuelvan la bandera de forma perfecta, cosa que en realidad le cumplen, y se marcha a Buenos Aires. De hecho, bueno, tuvo un juicio en Buenos Aires, ¿no? por su conducta. Y a partir de ahí, en realidad, fíjense qué loco, diríamos hoy en términos, porque a los 9 días, a los 15 días, este barco inglés, ya el 14 de enero, se zarpa, es decir, deja las islas obviamente sin autoridad, pero además sin una población organizada, porque ya como contaba el barco estadounidense, el Lexington, había arrasado con todo, o sea, en una situación realmente muy, muy desastrosa. Así que bueno, en definitiva no es que fueron para tomar posición, establecer algo en paz, sino fueron, hoy diríamos, para hacer daño, si no quisiéramos mirarlo con la visión que nos dan estos 190 años que pasaron después, ¿no? Si fuéramos ingenuos, decir, bueno, a ver qué fuera. De hecho, a ver, obviamente nuestras autoridades protestaron ante los ingleses, los cuales a partir de ahí en realidad nunca aceptaron nuestra soberanía, ¿no? Es decir, la primera respuesta formal de la que queda constancia de esto fue ese mismo año, el 17 de julio, que el representante argentino
protesta en Londres, y la respuesta inglesa, que es el 29 de diciembre de ese mismo año, expresando que no se nos iban a devolver porque ellos no aceptaban que para ellos las Falkland, como les dicen ellos, eran inglesas. Bueno, a partir de ahí la historia que sabemos, ¿no? Con muchas anécdotas que claramente ya el día de hoy no nos va a dejar, pero bueno, así es. No nos va a dar tiempo, quiero decir, ¿no? El programa de hoy. Estás muteado, Ricardo, estás muteado. Sí, estaba pensando en voz alta en realidad. Digo, no nos queda tiempo, decía Marcelo, y la verdad que no, hoy nos quedan apenas 2 minutos de programa. Creo que es el momento de proponerte retomar, Marcelo, en cualquier momento, estar en contacto y retomar. No hace falta que sea una fecha en especial para eso. Realmente el tema es muy interesante y además el tema es interesante para llevarlo al análisis nacional y de futuro. Así que te comprometo, Marcelo, para la próxima a seguir charlando de este tema y retomarlo. Pero cómo no, sí. Te agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Muy, muy cortito, y nos queda pendiente el tema de, como yo creo que lo mencionaba al inicio del programa, decir, bueno, esto, ¿no? De la vinculación Malvinas-Patagonia, que en definitiva es parte hasta de lo político, es decir, porque las Islas Malvinas son un territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego, y eso más allá de lo político es real. Después, en otro programa en el cual andemos más en temas patagónicos, podré contar un sinfín de motivos por los cuales esto es así, ¿no? Retomémoslo entonces, retomémoslo. Te comprometo para el próximo programa. Si el martes estás, avanzamos con esto. ¿Cómo no? Dale, lo vamos hablando en la semana y lo coordinamos. Agradezco a Roberto Paiva, a Susi Santiago, a Keila Jambra, a Valentina Zulma Gómez, que participó, por supuesto, Marcelo. ¿Te di vuelta el nombre, Zulma Valentina? Sí, no pasa nada, compañero. A Marcelo Calógero, el hombre patagónico y malvinense. Chicos, se nos acaba el programa. Les mando un abrazo enorme. Gracias, Dayana y Tati Álvarez. Y será hasta el martes. Roberto Paiva. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión. Espera la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo del amor que no tuviste vos.